Continuando con las sesiones de inteligencia artificial, recuerden que en la primera sesión vimos el origen de la inteligencia artificial, luego en la segunda sesión vimos cómo se arman los algoritmos y en la tercera sesión vimos los datos. Pero para hablar de datos vamos a tomar un tema más aparte de los datos, que es la ingeniería de datos. Hoy veremos cómo un dato crudo se transforma en un modelo listo para producción, el viaje completo. Estamos hablando de la limpieza, normalización, features, pipelines automatizados y todo lo demás. Primero, vamos a empezar de qué es la ingeniería de datos. Es el conjunto de técnicas para transformar datos crudos en datos de alta calidad, que los modelos puedan aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que buscamos, lo que busca la ingeniería de datos es procesar los datos que vengan así con errores, data incompleta, o hay técnicas internas en la ingeniería de datos para convertir un elemento en características de un elemento para que aprenda, ¿no? O sea, toda esta información nos sirve para tener una base de datos. O sea, no me refiero a una BD de MySQL como tal en física, sino una base de los datos que vamos a normalizar para que los modelos de inteligencia artificial se puedan entrenar, ¿no? No es solo limpiar, es diseñar el flujo completo, o sea, la recolección, validación, transformación, almacenamiento y entrega de datos del modelo de forma reproducible. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos reproducir esos datos sin tener el error de que se pueda crear un sesgo o una alucinación o errores lógicos dentro del modelo. Porque recordemos que los modelos de inteligencia artificial, cuando nosotros creamos o entrenamos un modelo, el 80% del tiempo se gasta en el entrenamiento de los datos como tal. Ahora, el impacto real. En un paper de Google sacado en 2021 mostró que el 92% de equipos de Machine Learning en países en desarrollo enfrentaron problemas de calidad de datos como causa número uno de fallo, porque recordemos que si existe una base de datos que tenga sesgos o que genere errores logísticos, eso lo único que va a generar es que se multiplique, porque cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, GenAI específicamente, estamos hablando que crea contenido a partir de nuevo contenido. Si ese nuevo contenido está sesgado, está multiplicando y diversificando el sesgo, ¿no? Eso es lo que representa, ¿no? Y para qué existe esa ingeniería de datos, para limitar y prevenir eso, ¿no? Andrew Newhy propuso en 2021 cambiar el foco de mejorar el modelo a mejorar los datos. El enfoque principal no es tanto mejorar el modelo, porque el modelo puedes cambiar miles de técnicas de modelo, pero si los datos vienen mal, el sesgo se va a multiplicar, ¿no? Entonces ahí cambiaron el enfoque de dejar de enfocarnos tanto en optimizar los modelos, que también lo tenemos que hacer, pero irnos a más nivel, o sea, a enfocarnos a limpiar ¿qué? Los datos. Muy bien. Ahora, anatomía de datos sucios. Hay varios tipos, ¿no? De datos sucios, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de datos sucios, estamos hablando de problemas en calidad del dato. O sea, que por ejemplo, puede ser que sean valores nulos, outliners estadísticos en su dominio, errores de formato, por ejemplo, mayúscula, minúscula. Recuerda que no todos los datos tienen la misma calidad. ¿Qué quiere decir? Que a veces son datos numéricos, alfanuméricos, solamente de texto y así, ¿no? Errores de formato, duplicados exactos. Y hay miles de maneras de cómo diagnosticarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un escáner de calidad de datos. Bueno, es una demostración, pero ahí mira cómo va: nulos, duplicados, outlier, formatos de fechas, inconsistencias, ¿no? O sea, estos datos, cuando viene la ingeniería de datos, recibe los datos crudos. La ingeniería de datos se encarga de hacer que estos datos pasen de ser crudos a ser datos óptimos, y también sacar nuevos datos a partir de estos datos, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá lo pueden ver, errores de formato, pueden verlo en mayor detalle cuando tengan acceso a la diapositiva. Muy bien, estrategias de imputación y de corrección. Por ejemplo, tenemos varios métodos, ¿no? Imputación simple, que es la media, mediana y la moda, que ya es temas matemáticos, ¿no? En esa parte de limpieza de datos. Imputación avanzada, que tenemos el KNN, el import, el mites, outliners, que tenemos insert y transformaciones de log. El mejor tratamiento depende del mecanismo de ausencia de datos. Hay diferentes estrategias, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, una de la mediana y moda, ¿no? Con la media tenemos esta imputación con media y ahí está la afectación. Luego con mediana, robusta, en la primera es afectada por el outliner, aquí tenemos robusta y aquí tenemos vecinos más cercanos, ¿no? Y sin imputar los datos serían así. Miren la diferencia de cómo se maneja según el modelo o la técnica que utilicemos para limpiar los datos. Ahora, normalización
y escalado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos mucha importancia en los algoritmos sensibles a magnitudes. Recuerde que los datos, o sea, los entrenamientos de modelos utilizan algoritmos internamente para aprender y hacer que esos datos puedan utilizar para que un modelo se pueda entrenar. Ahora, hay que tener cuidado que los algoritmos tienen que tener cuidado con los datos que pueden ser escalables. ¿Qué quiere decir? Es crítico para los algoritmos sensibles a magnitudes. La elección del método incide directamente en la velocidad de convergencia y calidad del modelo final, ¿no? La respuesta. Aquí tenemos un ejemplo, mira, salario 40, edad 32, años de experiencia 8, score 780 y deuda en K son 12. Tú lo ves, ahí son números variables, porque acá estamos hablando de 12.000, acá estamos hablando de 45.000, acá estamos hablando de score 780. Son números muy variables, que si tú lo pintas sin el K y sin el esto, estamos viendo la diferencia que tienen, que es exponencial. Mira, uno tiene más, menos, menos. Si nosotros en dato crudo, raw es el crudo, ¿no? Raw data, en dato crudo sería así. Pero si ponemos con min más la técnica, mira, todos están bajo 1. Este tiene 0.1, 0.2, 0.2, 0.8 y 0.1. Están escalados para que el algoritmo pueda saber, que entienda la magnitud de diferencia en estos datos, pero tampoco que dé prioridad a un solo valor como marcándolo como muy excesivo, ¿no? También tenemos la técnica de score y robust, ¿no? Que en estos casos tú ves la diferencia, sigue estando la diferencia, pero no es tan abismal, está escalado. Tenemos el Featuring Engineer avanzado. Feature Engineer puede llevar un modelo del 75% de aceptabilidad a un 92% sin cambiar el algoritmo. Por ejemplo, tenemos temporales, geoespaciales, agregaciones y las técnicas modernas para eso. Tenemos el Target Encoding, Feature Crossing, Embeddings Tabulares, Feature Selection, ¿no? El obstáculo más grande no es el algoritmo, es la calidad de los featuring. Featuring también de características y Engineer pues de ingeniería, ¿no? Ingeniería de características. ¿Qué quiere decir con ingeniería de características? Imaginemos que yo quiero capturar un valor o una fecha y estoy entrenando una fecha, que la fecha puede ser 1999 de abril del 2. Ok, de esa fecha, ¿qué le puedo entrenar al modelo? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué características Feature Engineer de esa fecha? Puedo sacar que, imaginemos, hipotéticamente que el 2 sea lunes. Ok, esta fecha es lunes. Este es mes, dije abril, ¿no? Entonces este es mes 4. O sea, sacar de esa fecha características que se puedan ayudar para entrenar al modelo, como ejemplos. Bueno, también tenemos features temporales de un time step. Bueno, acá está lo que mencioné, ¿no? Extraemos día, semana, hora y mes. Y de días desde el evento, es feriado o no es feriado. También podemos sacar si esa fecha es feriado y lo entrenamos también. Tendencia de routing, así. Luego tenemos features geoespaciales, distancia al hospital más cercano, densidad de la población. O sea, dependiendo de un valor podemos crear nuevos valores obteniendo sus características. Por eso que decía que los valores, la ingeniería de datos no solamente es limpiar los datos como tal y prevenir duplicados y todo eso y evitar sesgo, sino también es añadir características y analizar. Y en el caso anterior, por ejemplo, poner normalización y escalar los datos. Es todo un proceso el tema de los datos. No solamente, oye, quito duplicados y ya está. No, eso no es ingeniería de datos, es más que eso. Ingresa con la ingesta de los datos, luego hace el EDA, que es un algoritmo, luego clean, featurings, scale, si tiene que jalar, split, si tiene que separar, train, evaluación y deploy. Aquí en train y evaluación, recuerden que en el split, ¿qué es el split? ¿El split es separar el texto? No, el split es separar los datos, porque cuando tú limpias la data se clasifica en dos partes. Data que va a ser para entrenamiento y data que va a ser para testeo. Después de haber separado esto ya empieza la data de entrenamiento y ya luego con la data que separaste para testeo testeas el modelo que has entrenado y luego dependiendo de los resultados pues haces el despliegue. Y aquí va a ejecutar el pipeline completo. Mira, ingesta, distribuye, hace la limpieza, los featuring. Aquí es el split. Mira, en el split cuando lo vieron, en el split mostró un porcentaje de cuántos datos se fueron para entrenamiento y de test. Miren, por acá, ahí va a aparecer, acá está, train 70% y los otros se utilizaron para test. Ahora, Panda, ¿qué es Panda? Panda es la biblioteca, bueno, la librería de Python que se encarga de manejar estos tipos de datos, ¿no? También ahí tienes otras opciones, ¿no? Pero hagamos que la que más se adapta es la librería de Python para la manipulación de datos tabulares, creada por Westknight en 2008. Mientras trabajaba en el JetFunds, hoy tiene más de 30 millones de descargas mensuales. Creo que todos hemos escuchado de Pandas, que tiene data frame, group B, merge, rolling, window, limitaciones alternativas. Puedes utilizar Polars, Dash, Spark, pero digamos que Pandas es el fuente. Igual si no
puedes instalar la librería de Pandas, tienes otras alternativas, ¿no? Las que te mencioné. Tiene data frames, estructura de 2D con índices etiquetados, soporta datos mixtos, ¿no? Aquí vamos a ver un poquito el ejemplo de las acciones. Por ejemplo, acá estamos viendo un group by. Mira cómo agrupa los datos. Estadísticas por grupo de 3 líneas, equivalente a un SQL group by. Merge. Combina data frames por clave, equivale como si estuviera haciendo un join entre tablas. Pivot Table. Reorganiza datos para análisis cruzado, como las tablas dinámicas en Excel. Y Rolling Window, que aquí calcula estadísticas en ventana deslizante, fundamental en series temporales, ¿no? Igual pueden revisarlo en la diapositiva que estaré publicando en la web, o si no, también pueden documentarse por su lado el tema de la librería. Ya pronto hablaremos de sesiones de Python, estamos preparando una sesión de ello, pero bueno, estamos ahorita en tema de datos. También tenemos la otra herramienta, que es la de Scikit-learn. Scikit-learn es la librería de Machine Learning más usada en el mundo, creada en 2007 por David Cornapau, como proyecto de Google Summer of Code. Hoy es mantenida por INRA y tiene más de 200.000 repositorios que dependen de ella en GitHub. Vamos a verlo. Todos los modelos comparten la siguiente interfaz de predicción y todo eso. Cambiar random forest, que es un algoritmo, a X es literalmente cambiar una línea diseñando para experimentación más rápida. Encadena transformaciones, modelos de un objetivo, aplica automáticamente el mismo procesamiento en entrenamientos y predicción. Evita data lakes por diseño. Mira, vamos a ver un ejemplo. Este es el pipeline de cómo está armado un Scikit-learn. Input, escala, modelo. Inputter, Scalar, Model. Ahí está armando el pipeline y luego está entrenando el pipeline, simulando 8.2 nulos imputados con mediana. Es una técnica que vimos adelante, la media, la moda. Tenemos standard codes aplicados a featuring. Estamos hablando de los feature engineer, también lo mencionamos hace rato. Random forest, que es el algoritmo de entrenamiento. Y luego tenemos el accuracy test, ¿no? El tema de la validación. Bien, así lo estamos manejando, ¿no? También tenemos el cross validation. Acá también hay otra varianza y bueno, otras técnicas, ¿no? De cómo manejar esta librería de Machine Learning en Python. Bien, también tenemos Apache Airflow. En el caso de Apache Airflow es más sencillo porque es una estructura similar a lo que vendría a ser LangGraph o nodos, ¿no? Porque acá estamos viendo nodos que están conectando y tiene una orquestación de pipelines, de datos más usados en la industria, ¿no? Está orquestando, hay alguien que se encarga de orquestar, primero haces esto, luego haces esto, si algo falla regresas anteriormente y así. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a ejecutar, ¿no? Permite definir pipelines como código Python con dependencias, reintentos, como mencionaba, dependencias, si esto no termina tiene que regresar o si no, no puede avanzar. Reintentos que pueda regresar si no se limpió correctamente. Y alertas y monitoreo integrado. Si algo falla, alertar de que en el entrenamiento algo falló en un valor, para evitar que la data se ensucie, ¿no? Y así. Vamos a ver el ejemplo directamente para tenerlo más claro. Ingest, clean, validate, featuring, train, evaluación y deploy. Lo que mencionaba, ¿no? Un flujo normal. El stack completo de ingeniería de datos en inteligencia artificial. En producción, los equipos de datos usan múltiples herramientas especializadas. Cada una resuelve un problema en específico en el pipeline. Conocer el ecosistema te permite elegir la herramienta correcta. Tenemos Pandas, Polars, manipulación de datos tabulares y memoria, Panda, ecosistema maduro. Y ahí está, pues, ¿no? Para EDA y Feature Engineer, ¿no? Para características de datos. El Stick Learning, que es para Machine Learning específicamente. Machine Learning clásico completo, pipelines, procesamiento de modelos, y ahí está, pues, los algoritmos que utiliza. Validación, cruzado y métricas. También tenemos el Apache Flow, orquestación de pipelines, diario, horario, alertas, monitoreo, retry, automático. Y acá tenemos otros ejemplos que no hemos mencionado, que estos son los que más hemos mencionado. También tenemos el de Big Data y el de SQL y el de MLOps. Pero ya, nosotros hemos enfocado en esos tres. Si quieren ver más información de esos tres, pueden ver la diapositiva o documentarse por su lado. Acá estamos viendo un vistazo un poco por encima de lo que estamos trabajando. Luego tenemos un error crítico que genera cuando entramos modelos, el Data Lake. El error que arruina los modelos. El Data Lake ocurre cuando información del futuro o del conjunto de text contamina. Ya hablamos de los tipos de datos, que hay tipos de datos que son de entrenamiento y de test. Cuando nosotros tenemos un montón de datos de entrenamiento y luego ya entramos en modelo y tenemos datos de test que están erróneos o tienen un pensamiento que hace que el entrenamiento del modelo genere información incorrecta, ¿qué va a hacer? Contaminarnos el modelo. Incluir un feature calculado después de conocer el resultado, por ejemplo, el número de cancelaciones en el mismo día. Para predecir cancelaciones, el modelo aprende el futuro. El modelo trata de predecir un dato sesgado, ¿no? Vamos a verlo acá en el ejemplo. Mira, sin Leach, los datos van normal. 89, 88, 88, 89. Pero ¿qué pasaría si luego de hacer el entrenamiento hago mi test con data errónea?
Con Nikkei 90%. Mira cómo baja el porcentaje de aceptación. Y este es un error que nos malogra todo el modelo. Y no solamente nos malogra el modelo de entrenamiento, sino que nos pierde tiempo y dinero, porque son costos para entrenar esto de acá, porque necesitamos procesadores, necesitamos un montón de cosas para hacer el entrenamiento de los datos. Por eso que aquí lo pusieron como error crítico, ¿no? También tenemos el caso de los datos desbalanceados, cuando el 99% engaña. Un clasificador que predice no fraude o fraude en un dataset de 99% normal tiene 99% de aceptación y es completamente inútil. Los datos desbalanceados son la norma, fraude, diagnóstico médico y detección de fallos. Generar nuevas muestras sintéticas de la clase minoritaria interpolando entre ejemplos existentes, mejor que simplemente duplicar. Evita overfitting exacto. Mira, vamos a ver un ejemplo sin balanceo. Sin balanceo, tiene 150 casos normales y 15 de fraude. La escala es de 10 a 1. Entonces el modelo predice siempre normal porque tiene un porcentaje de 0.42 de fraude. O sea, detecta solo el 42% de los fraudes reales. Con Smooth ya directamente tiene una relación de 1 a 1, o sea que puede detectar más, o sea, duplica el caso de los fraudes porque no tenemos el herramienta suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se genera casos existentes de lo que ya tiene de la clase minoritaria, o sea, de los fallos, para poder tener una escala, ¿no? De 1 a 1 y no tener un desbalanceo, ¿no? Existe una función, de hecho, la forma más simple es class weight balanced en sklearn, que es en lo que mencionamos de Machine Learning, multiplica el error de la clase minoritaria por su ratio de desbalanceo, sin datos sintéticos, ¿no? Hace un balance en los datos que tiene para que pueda detectar más casos de fraude y no quede orientado al valor mayor, que en este caso hubiera sido los normales. Y bueno, lo que mencionamos hoy día ha sido un poco por encima el tema de Machine Learning, o sea, no hemos entrado a profundidad como si fuéramos científicos, pero con estos datos ya entendemos que los datos son el combustible del modelo que vamos a entrenar, y no solo eso, también que los datos pasan por unos estados, ¿no? Empieza con el raw data, que significa datos crudos, luego quality data, que es la calidad de los datos. O sea, ya limpiamos los datos crudos, ya por los algoritmos entrenamos los datos, o sea, generamos los datos para tener datos de calidad y ya luego encriptamos los datos para que lo utilice un modelo para entrenamiento. ¿Ok? Eso es lo que manejamos, ¿no? Igual lo pueden revisar, todo está público. Y esto fue un poquito para reforzar el tema de la ingeniería de datos, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos ya en sesiones que van más directamente enfocados a Machine Learning. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy, espero que les gustado. No olviden dejar un comentario, un like si les gustó, y pueden ver las sesiones anteriores donde hablamos de los inicios de esto. Y no se olviden que va a estar publicada en la página en la web para que puedan revisar el material disponible. Hasta la próxima.